Muy buenas, soy Enel y os traigo un vídeo sobre la configuración de impresión avanzada del programa Plus Slicer. Os recuerdo también que tenéis a vuestra disposición unos vídeos con la configuración básica, por si estáis empezando o necesitáis revisar algún parámetro que no está cubierto en este vídeo. Hoy vamos a ver la parte de material de soporte. Empezamos. Venga, vamos al lío con el material de soporte. Lo primero, para verlo bien, vamos a cargar una pieza en la base para ver todas las opciones. Vamos a partir de esta figurita de Blastoise en la que vamos a generar soportes que vienen muy bien para ver todos los tipos de soportes que podemos generar y todos los ajustes avanzados que tenemos para configurar. En primer lugar, para ver estas opciones tenemos que marcar la opción de generar soportes. Al marcar esta casilla se nos activan el resto de opciones que tenemos para configurar el soporte. La primera de ellas que vamos a ver es el umbral de voladizos. Para comprender mejor esta opción, aunque es bastante sencilla, casi mejor voy a cambiar la pieza y vamos a probar con este puente típico que ya hemos utilizado en más vídeos. Este valor del umbral de voladizos nos indica lo inclinada que tiene que estar la pared para empezar a generar soportes o para que se considere candidata a generación de soportes. Cuanto más pequeño es este número, por debajo de 30 grados, 10 grados, 5 grados, más inclinada debe estar la pared para que se empiecen a generar soportes. Por tanto, saldrán menos soportes en la pieza. Y cuanto mayor sea este valor, se generarán más soportes, porque se generarán soportes para paredes que tienen una menor inclinación. Los valores que podemos aquí están comprendidos entre 0 y 90. Si yo pongo aquí un valor el más alto posible, que serían 90 grados, eso quiere decir que se generarían soportes siempre, excepto en paredes verticales, lo cual no tendría ningún sentido, obviamente. Entonces, si laminamos el puente, veis que toda la parte interior se ha rellenado de soportes. En cambio, si yo pongo un umbral de voladizos muy pequeño, como por ejemplo 1 grado o 0 grados, en este caso apenas se generará ningún soporte, porque solo se generarían soportes cuando la inclinación de las paredes es prácticamente horizontal. Si volvemos a laminar el puente, vemos que en este caso, para 1 grado ni siquiera ha generado soportes. Si ponemos un valor intermedio, como 30, que es el que estaba por defecto, y volvemos a laminar, veis que se generan soportes en la parte central, donde la inclinación del puente es mayor. En cambio, en los laterales tienen una inclinación menor y por tanto no se generan soportes. Si reducimos a 20 grados el ángulo de los soportes, veis que esa zona donde se generan soportes se va estrechando porque requiere que el saliente tenga una mayor inclinación. Con 10 grados ya solo salen prácticamente en la parte central. Un buen ajuste yo por defecto lo tengo siempre en 30 grados, ya que luego utilizando modificadores de soporte puedes forzar que aparezcan soportes en determinadas zonas de la pieza, incluso aunque el umbral de voladizos esté por debajo del que tú has especificado. En la siguiente sección tenemos la opción de balsa. Ojito con esta, no confundir con esta. Hay dos balsas diferentes. Una de ellas es la que tenemos en falda y balsa, que serviría para mejorar la adherencia. Si recordáis en el vídeo anterior en el que explicaba los parámetros de falda y balsa, la balsa era como un saliente que se generaba en la base de la pieza y que normalmente ocupaba solo una capa y era para mejorar la adherencia de la pieza, porque aumenta la superficie de contacto de la pieza con la base. Esta opción era muy útil cuando la pieza que tenemos tiene una superficie de apoyo con la base que es muy estrechita. Supongamos que queréis imprimir, por ejemplo, un perro o un animal que tiene varias patas. La superficie de contacto con la base, si lo imprimís de pies, es muy pequeña porque solo contactarían las patas. Y para aumentar esa superficie utilizábamos esta balsa. En cambio, la balsa que tenemos aquí del material de soporte es diferente. Esto lo que hace es generar unas capas de soporte en la base e imprimir la pieza directamente sobre este soporte, de forma que la pieza no estaría en contacto con la base, sino por esta balsa de soporte que se ha creado previamente. Por defecto aparece desactivado, es decir, con 0 capas, pero si yo aquí pongo un valor positivo, como por ejemplo 15 capas, y lamino, veis que ahora mi puente ya no apoya sobre la base, sino que se genera esta balsa y sobre ella se imprime el puente. Pero las primeras capas son todas de soporte. Una vez que hemos activado la balsa, se desbloquea la siguiente opción, que es la distancia Z de contacto con la balsa. Esta distancia es el espacio de aire que queda entre la primera capa de la pieza y la última del soporte. Es decir, entre la capa 17 y la capa 18 se deja un espacio de aire. En esta vista lo podéis ver. Aquí termina la última capa del soporte, hay un pequeño espacio de aire y luego empieza el puente. Esta distancia es la que se configura con distancia Z de contacto de la balsa. Esto sirve para que la pieza no se fusione con el soporte y luego sea fácil de retirar, porque finalmente la balsa, toda esta parte, hay que retirarla de la pieza para obtener la pieza final. Si esta distancia de contacto con la balsa la ponemos en 0, la pieza quedaría pegada a este material de soporte y sería muy difícil luego retirarlo. Si yo aquí pongo una distancia excesiva, 2 milímetros en realidad no es imprimible porque se haría un burrullo, pero
Veis que es justo esta distancia, desde que termina hasta que empieza a imprimir la pieza. Dejando estos ajustes como estaban y pasamos a la siguiente opción, que son las opciones de material de soporte. Todos estos ajustes lo que van a configurar es la forma en la que se va a generar ese material de soporte. Por un lado tenemos el estilo, que digamos es el patrón que va a tener el soporte. Podemos elegir o bien de rejilla o bien ajustado. Para ver este ajuste vamos a recurrir a nuestro amigo Blastoise, que se van a ver mucho mejor las opciones de soporte que hay en este apartado. Una vez que tenemos la pieza cargada, vamos a laminar con el estilo de rejilla. El estilo de rejilla es el típico en el que el material de soporte se imprime haciendo zigzag. Como veis, la pieza ha quedado llena de material de soporte para todo el voladizo que supere los 30 grados. Si reducimos el voladizo, se generarán menos soportes, pero el patrón será siempre el mismo, que es el patrón de rejilla. Como veis, este patrón hace una especie de zigzag y es cuadrado totalmente. Si veis aquí, cuando empieza a hacerse el soporte para el brazo, empieza el brazo y alrededor hay bastante material de soporte, que no ocupa únicamente la zona del brazo, sino que ocupa también los alrededores. Eso también es una característica del soporte tipo rejilla. La otra opción que tenemos es ajustado. Si por el contrario cambiamos a ajustado, ahora el soporte queda solamente debajo de aquellos elementos que necesitan ese soporte. Esto ahorra bastante filamento y bastante tiempo de impresión. Como veis ahora, cuando se imprime el soporte del brazo, solamente hay soporte debajo del brazo, pero no hay a los alrededores, como si sucedía en el apartado de rejilla. Debajo tenemos las distancias Z de contacto. Esto tiene el mismo efecto que en la balsa. Si hacemos mucho zoom a la parte del brazo, por ejemplo, vemos que entre la última capa del soporte y la primera de la pieza hay un espacio en blanco. Este espacio de aire sería lo que hace referencia a la distancia Z de contacto, superior e inferior. Podemos darle una distancia diferente a cada una o dejarla inferior igual que la superior. Y esta es la distancia o el gap de aire, el hueco de aire, que se deja entre la última capa del soporte, que será lo que luego veremos el patrón de interfaz, y donde empieza realmente la pieza. Es decir, este huequito de aire que queda entre el final del soporte y el inicio de la pieza. Esto hace que sea más fácil luego despegar la pieza. Cuanto mayor sea este valor, más espacio de aire dejará y más fácil será luego retirar ese soporte. Pero peor acabado tendrá la pieza en esa zona porque al final no deja de imprimirse sobre el aire, entonces va a caer un poco hasta que apoya sobre el soporte y va a tener una pequeña deformación. Cuanto mayor sea esta distancia, mayor deformación tendrá la pieza justo en la zona que apoya el soporte. Por otra parte tenemos el patrón del relleno. El patrón del relleno puede ser rectilíneo, rejilla o panal de abeja. Y esto hace referencia a la forma que va a tener el soporte, es decir, el zigzag que va a hacer. En este caso, hace esta serpentina. Si ponemos un panal de abeja, la forma que hará será hexagonal. En este caso se ve un poco mal, porque el material de relleno es bastante escaso. Pero si lo cambiamos a rejilla, donde había mucha más superficie de relleno, veis que ahora el patrón que sigue es un patrón hexagonal, en vez de ser el patrón rectilíneo. También podemos poner la rejilla rectilínea, que es similar a la anterior, pero formando cuadrados, en vez de únicamente líneas rectas. El patrón que le pongamos al relleno va a determinar cómo de fácil es retirarlo y cómo de robusto es esa estructura de soporte. Obviamente, estructuras de soporte de este estilo, en plan panal de abeja o esta cuadrícula, son mucho más robustos, pero luego serán más difíciles de retirar, porque serán más difíciles de romper. En cambio, un patrón de este estilo, de rejilla, es mucho más fácil de romper y por tanto mucho más fácil de retirar, porque si aplastamos este patrón en esta dirección, vamos a romper mucho mejor el plástico. Va a hacer como un acordeón. La siguiente opción es la separación entre patrones. Esta es la distancia que hay entre una línea y la siguiente. Si aumentamos mucho esta distancia, el patrón va a tener un relleno bastante separado y va a ser menos consistente. Por tanto, también será más fácil de retirar. Veis aquí que se han separado mucho más las líneas que tenían. En cambio, si ponemos un valor mucho más pequeño, el relleno va a quedar más macizo. Como veis, las líneas quedan mucho más juntas. El patrón en sí, la estructura, es más consistente, pero también tardará más tiempo y gastará más material. La siguiente opción de radio de cierre aparece bloqueada siempre que el estilo sea rejilla. Para poder desbloquearla tenemos que poner el estilo ajustado. Como ya hemos visto, el estilo ajustado únicamente hace el patrón debajo de aquellas zonas donde va a soportar cosas. Es decir, no tiene ningún sentido generar aquí material de estructura de soporte si aquí encima no se va a soportar nada. ¿Qué problema tiene esto? Se puede dar el caso de que se generen, como puede ser por ejemplo este caso de aquí, estructuras de soporte
que sean muy pequeñitas o muy estrechas y que estén aisladas. Es decir, que sean un poco más inestables. Al final aquí tenemos una torre que es muy estrechita y es muy alta, que es la que da soporte luego al brazo. Esto al final pues puede causar que este material de soporte quede mal, se rompa o se caiga durante la impresión, o si la extrusión no es uniforme, que quede lleno de poritos y al final el material de soporte no haga bien su función. Para ello tenemos el radio de cierre. Este radio de cierre intenta unir las diferentes, vamos a llamarlas islas de soportes, que estén muy cercas unas de otras. Si nosotros aumentamos este radio de cierre, por ejemplo a 5, veis que ahora va a generar uniones entre aquellos soportes que antes estaban separados. Es como que se atraen entre sí y tienden a juntarse. Cuanto mayor sea este radio de cierre, mayor es la distancia que se van a unir. Si seguimos aumentando, por ejemplo, el radio de cierre, llegará un momento en el que todos los soportes alrededor de la pieza quedarán unidos, como es este caso. Por eso lo suyo es ajustar a un radio de cierre que sea razonable para que no haya soportes que sean demasiado estrechos, pero que tampoco se rellene toda la pieza de soporte, porque entonces estaríamos perdiendo las ventajas de utilizar el estilo ajustado. Como veis en este caso, esta opción de radio de cierre yo creo que es bastante buena, porque une este soporte que es un poco más grande con la parte de la mano, que era más estrecha, y le da un poco más de robustez. La siguiente opción es la capa de la interfaz, tanto superior como inferior. ¿Qué es la capa de interfaz? Si os habéis fijado, cuando se genera el material de soporte, aquí en las últimas capas, justo cuando termina el soporte, se genera un patrón de relleno que cubre parte de ese soporte, sobre el cual luego se va a empezar a imprimir la pieza. Bien, pues estas partes que son aquí macizas, que pasan de ser el patrón de relleno del soporte a un área que está maciza o sólida, digamos, lo mismo pasa en la parte inferior del soporte, justo en la parte donde empieza a imprimirse, se hacen estas sombras o estas siluetas. Este es el material de interfaz, que es como una superficie sólida sobre la que se empieza el relleno y que se repite en la parte final, justo antes de empezar a imprimir la pieza sobre él. Esto permite mejorar un poco la calidad que queda en esas zonas que tienen soporte. Seguro que os habéis fijado que cuando imprimís una pieza con soporte, la parte justo que queda contra los soportes pues tiene una calidad no demasiado buena, digamos. Queda un poco rugosa. Entonces, imprimiendo esto, la zona donde apoya queda más sólida y el acabado es un poquito mejor. Pues esto nos permite elegir el número de capas sólidas que queremos al final del relleno, entre el final del relleno y el inicio de la pieza. Ojito también con este ajuste, claro, porque si no ponemos una distancia en Z suficientemente grande y además el final del relleno es sólido, hay más riesgo de que la pieza se quede pegada al soporte y que luego sea más difícil de quitar. Y al final lo que queríamos, que era tener un acabado superficial mejor, pues acaba siendo un fracaso porque la pieza se nos pega al soporte y no podemos retirarlo. Entonces aquí por defecto os deja, en primer lugar, desactivarlo, que serían con 0 capas de interfaz, en cuyo caso veis que la pieza se empezaría a imprimir directamente sobre el material de soporte. Esto puede tener sus inconvenientes si hemos puesto la distancia del patrón demasiado grande, porque en este caso veis que prácticamente empieza a imprimirse justo en un hueco. Por tanto, este soporte la verdad es que está haciendo poco su función. La verdad es que está haciendo poco su función porque se está empezando a imprimir justo en un hueco. Y si ponemos muchas capas de interfaz, entonces la parte superior veis que va a quedar bastante sólida hasta que se empieza a imprimir lo que es la pieza en sí. Aquí podéis probar varias configuraciones y al final elegir la que mejor os vaya. Yo por defecto lo tengo puesto en 1, se quita bastante bien y el resultado es aceptable. Y esto lo podéis modificar tanto para la capa superior, es decir, el final del soporte, como para la parte inferior, es decir, donde inicia el soporte. En la parte inferior igual no es tan crítico si el soporte parte de la base, porque al final se retira de la base directamente. Cuando el soporte parte de la pieza, ahí ya la cosa cambia, porque igual que es difícil retirarlo en la parte superior, puede ser difícil retirarlo de la parte inferior. Así que mucho ojito con esto. Y del mismo modo que le damos patrón al relleno, le podemos dar un patrón a la interfaz de relleno, que puede ser rectilínea o concéntrica. Si la elegimos concéntrica, veis que ahora va rellenando como un patrón hasta que rellena por completo toda esa superficie, en vez de ir haciendo las líneas en zigzag como hacía con el patrón lineal. La siguiente opción es la separación del patrón de interfaz. Esto quiere decir si queremos dejar espacio entre las propias líneas de la interfaz. El valor por defecto es 0, es decir, no se deja espacio entre una línea de interfaz y la siguiente. Si el número de capas lo tenéis en 0 o en 1,
Este parámetro no os va a afectar en absoluto porque no vais a tener varias capas de interfaz, por tanto no vais a tener separación entre ellas. Cuando tenéis 2 o 3, esto sería el espacio de aire que deja entre una y la siguiente. En este caso yo recomendaría dejarlo en 0 y que todas las capas de interfaz vayan pegadas unas a otras, porque si dejáis ahí un espacio de aire entre una y otra, puede que no tengan una buena adherencia una con la otra y al final el resultado no sé si llega a ser mejor o peor que si las tenemos todas pegadas. La siguiente opción es si queremos que salga el soporte únicamente tocando la base. La siguiente opción es la separación XY entre el objeto y su soporte. Cuando hemos laminado el patrón, veis que entre el material de soporte y la pieza hay un hueco, hay un espacio. Es decir, el material de soporte no queda totalmente pegado a la pieza, sino que deja un pequeño espacio para que sea fácil de retirar. Y esa distancia es la que establecemos aquí, en este parámetro, que lo podemos establecer o bien en milímetros, en plan, quiero una distancia de 3 milímetros entre la pieza y el material de soporte. Entonces el material de soporte quedará muy separado de la pieza. De los laterales de la pieza, ojo que es para los laterales de la pieza, no para la parte que hace de soporte en sí. Esta parte no está a 3 milímetros, la que está a 3 milímetros es esta del lateral de la pieza. Esta parte de aquí estará a la distancia que tengamos puesta en la distancia Z de contacto superior. ¿Vale? Esta será la distancia Z de contacto superior y esta es la distancia XY del soporte al objeto. Las desventajas de esto es que si separamos mucho la pieza, toda esta parte quedará sin material de soporte debajo porque estará muy cerca del cuerpo. También es cierto que si este material está muy cerca de este cuerpo tendrá menos voladizo y por tanto será menos propenso a desprenderse si se imprime sin soporte. La ventaja de no pegar mucho el soporte a la pieza es que luego va a ser muchísimo más fácil de retirar, sobre todo en piezas que tengan mucho detalle, como puede ser esta. Imagínate retirar de aquí debajo el soporte si está muy pegado a la pieza. Al final te puede generar incluso marcas en la superficie si lo pegas demasiado. Si ponéis un valor en porcentaje, como el 50% o el 100%, tomará la medida del ancho del soporte externo. Es decir, el ancho de esta línea. Si extruís a 0,4 pues, y ponéis un espesor del 100%, dejará 0,4 hacia el lateral. Recordad que si lo ponéis en porcentaje tenéis que poner el símbolo del porcentaje porque si no lo tomará como milímetro. Y por último tenemos la opción de no soportar puentes. Esta opción se ve muy bien con la pieza que teníamos inicialmente del puente. Si marcamos esa opción y laminamos, veis que justo la parte que se caracteriza como puente, que es este voladizo, se identifica claramente porque veis que el patrón cambia. Aquí los rellenos son en lateral a 45 grados, mientras que el puente los hace a 0 grados. Pues justo esta parte, que es la que identifica como puente, es la que no tiene soportes. Y solamente tiene soportes en los voladizos. Claro, en los voladizos que cumplen la opción de umbral que le hemos puesto. La parte de puente queda libre y la parte de voladizo queda con el soporte. Y con esto terminamos todas las opciones del material de soporte. Ahora tenéis un montón de ajustes nuevos para poder juguetear con los soportes y obtener piezas de mayor calidad todavía. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya sido útil. Si lo habéis encontrado interesante, no dudes en suscribirte y pulsar el botoncito redondo que te dejo al final del vídeo para aprender más cosas sobre el programa. ¡Nos vemos!